Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, qué bendición el podernos volver a reunir en esta noche para continuar juntos escudriñando la palabra de Dios. Antes de iniciar nuestra enseñanza del día de hoy, vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tus bendiciones y tu misericordia sobre cada uno de nosotros en este día, que han sido nuevas como cada mañana, Señor. Padre, gracias por lo que nos has permitido hacer en este día y por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, y lo que estás haciendo y lo que harás, Padre. Te damos gracias porque tú eres un Padre bueno, Señor, que bendice nuestras vidas de múltiples formas, sanándonos, restaurándonos, liberándonos, proveyéndonos, dándonos protección, seguridad, fortaleza, Señor, cuidado en todas las áreas de nuestra vida, que además de ello nos forma y nos transforma a la imagen de Cristo cada día por tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias porque tú eres nuestro Padre bueno, que tiene cuidado de nosotros. Y también te damos gracias por el Señor Jesucristo, que se despojó de toda su gloria y se hizo hombre para morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario, para que nosotros tuviéramos perdón de pecados y vida eterna. Te damos gracias también, Señor, por tu Espíritu Santo que has hecho morar en cada uno de nosotros, con nosotros y sobre nosotros, Señor, para guiarnos en la vida que a ti te agrada, Padre. Señor, en esta hora te pedimos que la unción de tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, a la obediencia a la palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que abra nuestros ojos, nuestros oídos, pero por sobre todo que prepare nuestro corazón como que si fuera una tierra fértil en la cual tu palabra como una semilla sea sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia para gloria de tu nombre. Señor, te damos gracias por lo que vas a sembrar en nuestras vidas en esta noche y te damos la gloria, la honra y la alabanza solamente a ti, porque solamente tú eres merecedor de ella, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio el poder compartir con ustedes en esta noche, como todas las noches. Es una bendición y una parte de la misericordia de Dios para conmigo. Y vamos a iniciar nuestro estudio el día de hoy sobre un tema que es sumamente importante para guardar nuestro corazón y para caminar en la vida plena y abundante que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y el tema de hoy es amarnos a nosotros mismos, evitando todas las relaciones de abuso, o lo que ahora les llaman relaciones tóxicas, pero que la palabra de Dios nos lo enseña desde hace más de 2000 años. En primer lugar, amarnos a nosotros mismos de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios es cuidar con quien andamos. En el Salmo 101, versículos del 3 al 4, dice la palabra: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Lo que la palabra de Dios nos está indicando en este versículo es que no estaré delante de personas injustas. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí, es decir, a aquellos que hacen injusticia hay que ponerlos a la distancia. Corazón perverso, dice, se apartará de mí, y el abuso es el resultado de un corazón perverso. El abuso en todas sus manifestaciones, sea psicológico, sea mental, sea abuso económico, abuso físico, abuso sexual, eso es el resultado de un corazón perverso. Y la palabra de Dios dice: no conoceré al malvado.
También, y el malvado obviamente es aquel que tiene un corazón perverso, que hace la maldad de abusar de uno en cualquiera o en todos esos aspectos. En Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Quién es una persona necia? De acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, es alguien que es imprudente o falto de razón, terco en lo que hace o dice sin tener la razón. Es disputar también y altercar o pelear obstinadamente y con tenacidad sin tener razón. Importunar con insistencia y repetición por el logro de algo, sin tener razón ni convenir en contra de otra persona. Es continuar insistentemente una acción para el logro de un intento en que se haya resistencia, sin tener razón ni convenir. Es lo opuesto a la sabiduría, con la cual el Antiguo Testamento la contrasta frecuentemente. Lo vemos en Eclesiastés 2:13 y en todo el libro de Proverbios, ese contraste entre el necio y el sabio. El necio entonces es aquel que tiene una conducta reprochable, que la hace continuamente, no eventualmente. Cada uno de nosotros podemos cometer errores o podemos abusar en un momento determinado de alguien, pero no es una conducta constante y permanente. Ya cuando se vuelve una conducta constante y permanente, a pesar de que nosotros hablamos y a pesar de que con la palabra de Dios podemos demostrar que esa es una conducta necia e insistente, en ese momento entonces la palabra de Dios nos dice que nos apartemos de esa persona. El necio exhibe muchas características que van desde la sencilla tontera, como en Proverbios 7:7 o Proverbios 7:22, y un mal genio, como en Proverbios 14:17, hasta la maldad absoluta, como nos lo enseña también Génesis 34:7. Y esta persona en la práctica, al no obedecer la palabra de Dios, al no amar verdaderamente, cae en el ateísmo, como nos lo enseña Salmo 14:1, y en el rechazo de Dios, como en Job 2, versículos 9 al 10. En el Nuevo Testamento, la necedad puede significar irreflexión, como nos lo enseña Gálatas 3:3, o falta de inteligencia, como nos lo enseña Romanos 1:21. El Señor llamó necios a los escribas y los fariseos, no porque estuvieran en una estupidez intelectual, sino por ceguera espiritual, como nos lo dice Mateo 23:17. Entonces debemos definir claramente la necedad, que es equivalente a un continuo abuso. No significa un abuso eventual o un error eventual, o que alguien peque eventualmente contra nosotros y lastime nuestro corazón, sino una persona que lo va a hacer frecuentemente y que por ende no está manifestando amor, sino necedad. La necedad implica un comportamiento repetitivo que daña a otra persona. Por eso la palabra de Dios dice que el que se junta con necios será quebrantado. Es una persona que constantemente está haciendo cosas que nos están quebrantando. Y lo que la palabra de Dios nos dice es que nos apartemos de esa persona para guardar nuestro corazón. No quiere decir que odiemos a esa persona o que la rechacemos totalmente o que la dejemos de amar, porque la palabra de Dios nos dice incluso que amemos a nuestros enemigos, pero hay personas que por su necedad y por ese comportamiento repetitivo que quebranta nuestro corazón y que daña nuestro corazón, es mejor amarlas de lejos que de cerca, mantenerlas a distancia que de cerca. Y le voy a contar una experiencia que tuve al respecto. Hace muchísimos años, cuando comencé mi vida como creyente, yo tenía un amigo que también era cristiano, y un amigo que me ayudó en mis primeros pasos en el Señor. Y por esa situación, pues yo estaba agradecido, y
quería establecer una relación de amistad y de mentorazgo con esa persona para que me siguiera ayudando. Sin embargo, bueno, y comenzamos a tener reuniones con él semanalmente, pero al cabo del tiempo yo noté que los días que me juntaba con él, la verdad es que no era un buen día para mí. Era un día bastante malo. Yo al principio lo atribuía a cuestiones de trabajo porque trabajaba en una organización en la cual ese día había que preparar una serie de documentos y una serie de materiales para la reunión de junta directiva que era al día siguiente. Entonces yo pensaba que ese sentirme mal era por el estrés en el que continuamente estaba. Sin embargo, llegó un momento en que la cuestión se tornó realmente muy repetitiva y muy fea en cuanto a mi corazón, y me costaba mucho mantener mi corazón sano esos días. Y entonces comencé a orarle al Señor y a preguntarle qué era lo que pasaba. Y el Señor en algún momento me dijo: ¿cómo comienza tu día? Y entonces yo comencé a revisar y me di cuenta que ese día era el día que tenía la reunión con este hermano. Y entonces el Señor me hizo una segunda pregunta: ¿qué hablan con ese hermano? Y me comencé a dar cuenta que mucha de la plática con él versaba sobre otras personas y sobre otros ministerios, y él constantemente estaba hablando mal respecto a eso, juzgando, criticando, murmurando, transmitiendo chismes y toda la cosa. Y entonces el Señor me dijo: ahí está la razón, porque está dañando tu corazón. En Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice que no permitamos que ninguna raíz de amargura se establezca en nuestro corazón, porque nos va a impedir la gracia de Dios, y aparte de ello vamos a contaminar a otros. Y me pude dar cuenta, el Señor me mostró y me reveló que realmente este hermano no estaba viviendo en las bendiciones de Dios, y que además me estaba contaminando, y eso era una señal de la amargura de él. Entonces yo decidí que iba a hablar con él al respecto. Y en la próxima reunión, entonces yo le conté lo que estaba experimentando, y le pedí que por favor ya no siguiera hablando de cosas que no edificaban, que no exhortaban, que no consolaban, sino solo de cosas que dañaban el corazón. Y esperé las siguientes reuniones, pero no cambió. Y entonces le volví a insistir en el tema, y tampoco cambió. Entonces lo que hice fue comenzar a distanciar las reuniones, después de tener una reunión a la semana, pues cada 15 días. Pero como no cambió, la trasladé a cada mes, y después eventualmente, hasta que realmente me vi en la necesidad de suspender esas reuniones con él, porque no me edificaban. Era una relación que estaba contaminándome, intoxicándome mi corazón. Entonces lo que decidí fue: lo iba a amar, pero de lejos. Ya no de cerca, ya no tan de cerca, sino iba a seguir orando por él, iba a perdonar todo lo que él me había, lo que había sembrado en mi corazón. Le pedí perdón al Señor por haber permitido que sembrara esas cosas y que me sanara, y eso transformó ese día específico de mi vida de cada semana. En lugar y a pesar de que mantenía el mismo trabajo y la misma presión, pero ya mi situación emocional, mi situación interior estaba en paz, lo cual me enseñó que pues había que poner distancia con aquellas personas que tienen un comportamiento negativo que daña nuestro corazón, y que a pesar de decirles, de hablarles, se mantienen en esa situación. Por el otro lado,
También la palabra nos enseña que es una persona sabia y dice en Proverbios capítulo 13 versículo 20 dice: el que anda con sabios, sabio será. Es decir, el sabio nos edifica, nos exhorta, nos consuela. El sabio es aquel que tiene un profundo conocimiento en una materia, ciencia o arte, según el diccionario. Pero en cuanto a la palabra de Dios, un sabio es una persona que tiene un profundo conocimiento en la palabra de Dios, que no solo la conoce, sino que la entiende y la pone por obra. Es una persona que nos instruye, que es una persona cuerda, prudente, que tiene palabras prudentes. Bíblicamente, la sabiduría es el arte de tener éxito en la vida al estilo de Dios, es decir, crecer continuamente en la vida como creyente, en el poner por obra la palabra de Dios y el que tiene también el plan correcto para obtener los resultados deseados de acuerdo al propósito de Dios, es decir, vivir su palabra. La sabiduría tiene su asiento en el corazón, que es el centro de las decisiones morales e intelectuales, y recordemos que la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, el sabio va a hablar sabiduría y hay que estar cerca de él para aprender de esa sabiduría. La sabiduría bíblica es una sabiduría práctica que parte del temor del Señor, como nos lo enseña Proverbios capítulo 1, versículo 7 y Proverbios capítulo 9 y también en los versículos 9 y 10, y se extiende hacia todos los aspectos de la vida. La sabiduría aplica la palabra al andar diario en todos los aspectos de la vida y se concreta en la obediencia a la palabra. Entonces hay dos tipos de relaciones. Vemos en la palabra de Dios que hay dos tipos de relaciones. Una relación que nos edifica, que nos exhorta, que nos consuela, que es una relación sabia, y hay una relación necia con las personas que lastiman nuestro corazón, que dañan nuestro corazón, que no guardan nuestro corazón, que no contribuyen a que nosotros guardemos nuestro corazón en paz, en gozo, en la palabra de Dios. Una persona, en ese sentido, una relación con una persona necia es una relación tóxica porque introduce toxinas, contaminación, dolor, ansiedad, angustia, etcétera, 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 en nuestro ser y que afecta nuestra alma en cuanto a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestra voluntad, a nuestras decisiones, etcétera. También afecta nuestra vida emocional con ansiedad, temor, depresión, frustración, desánimo, desvalorización, inseguridad, etc. Y afecta nuestra vida física también, produciendo estrés, cambios en la presión, dolores de cabeza, etc. Y por supuesto afecta nuestra vida espiritual, porque toman control de nuestra vida en lugar de que sea Dios. Y las relaciones tóxicas necesitamos evitarlas, dice la palabra, repito, en el Salmo 101, versículo 3 y 4, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. O sea, no tendré intimidad con el malvado. Algunas características de las relaciones tóxicas son, por ejemplo, recordemos esto, por favor, esto es importante que lo recordemos. Cuando hablamos de una relación tóxica, es una relación llena de necedad, es decir, con una persona a la cual le estamos diciendo constantemente que está haciendo mal, que nos está dañando y no hace absolutamente nada por la transformación
es decir, por producir el fruto del Espíritu, sino está manteniéndose en las obras de la carne y por lo tanto nos está dañando. Y lo hace constantemente, lo hace y no manifiesta arrepentimiento, ni arrepentimiento significaría un cambio de pensamiento, cambio de emoción, cambio de decisión y cambio de acción. No manifiesta arrepentimiento, sino más bien se mantiene en ese comportamiento tóxico, abusivo, necio, ignorando incluso la palabra de Dios. Aquí obviamente no estoy hablando de una relación con alguien del mundo, porque una relación con alguien del mundo, la Biblia nos dice claramente que no debemos andar en yugo desigual, es decir, no debemos tener intimidad ni comunión con esa persona. Esto sería una persona que, diciéndose hermano, manifiesta un constante comportamiento negativo, pecaminoso, abusivo en contra del amor. Si esa persona es creyente, debería caminar en amor, no debería caminar en abuso. Por lo tanto, si esta persona insiste en ese comportamiento abusivo, pues hay que alejarla de nosotros. Y ese alejamiento puede tener diferentes modalidades en el sentido de que y debe tener un objetivo primordial. El objetivo primordial debería ser la restauración de la relación, un distanciamiento para restaurar la relación. Pero si no hay arrepentimiento, vamos a perdonar, pero la restauración va a ser imposible porque seguiríamos en la misma relación abusiva. Entonces habría que mantener esa distancia de tal manera que no nos dañe nuestro corazón, porque por sobre toda cosa guardada, la Biblia nos enseña a guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Si no lo guardamos y estamos permitiendo que constantemente el abuso esté intoxicando nuestro corazón, obviamente de nuestro corazón no va a manar vida, sino va a manar muerte en la forma de emociones negativas, en la forma de pensamientos negativos, en la forma de sentimientos negativos. Entonces, lo que deberíamos buscar en el distanciamiento es la restauración de la persona abusadora y que se arrepienta para volver a la restauración de la relación. Pero si no hay arrepentimiento, definitivamente es mejor mantener la distancia. Veamos lo que dice la palabra acerca de los diferentes tipos de abuso. En primer lugar, el abuso verbal, que consiste en insultos, groserías y gritos. Efesios 4:29 nos enseña: ninguna palabra corrompida, es decir, insultos, groserías o gritos, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué significa esto? Dice que no es las palabras nuestras y obviamente las palabras de las personas con las cuales nosotros vamos a tener una relación de comunión y de intimidad deben ser las palabras que sean buenas para la necesaria edificación a fin de darnos gracia y de nosotros dar gracia. Una persona que constantemente está insultándonos, dándonos groserías y gritos, obviamente no va a edificarnos, nos va a causar muchos problemas y eso no nos da gracia, lo que nos da es dolor, lo contrario a la gracia. Por lo tanto, habría que mantener una relación a distancia con esta persona. Si esa persona se mantiene en la necedad, difícilmente esa persona podría ser una persona salva. Más bien sería una persona que quizá tenga la salvación, pero no está viviendo en el señorío de Cristo. Y eso implicaría
de alguna manera estar en un yugo desigual. Por supuesto que hay que darle tiempo, dependiendo del tipo de relación que tengamos con esa persona y de la influencia que esa persona tenga en nuestra vida. En esa misma medida habrá que dar un tiempo para ver si esta persona, ayudarla a llevarla al arrepentimiento con la palabra de Dios, de llevarla a la transformación de su corazón y por lo tanto de sus acciones, y si no, pues entonces mantener la distancia. Miren, nosotros necesitamos entender lo que es el amor. Porque a veces nosotros queremos ser mucho más amorosos que Dios y mucho más misericordiosos que Dios. Dios pone límites y nosotros también necesitamos poner límites. Los mandamientos del Señor son los límites para que nosotros tengamos una buena relación con el Señor. Si Él pone límites y Él nos ama eternamente y nos ama infinitamente, quiere decir que el amor pone límites. Y pone límites en cuanto a estorbar el pecado. Resulta ser que el sacerdote Elí, lo encontramos esto en el libro primero de Samuel, en el versículo 3, en el capítulo 3 y 4. Elí fue desechado del sacerdocio porque no le puso límites a sus hijos, no les estorbó el pecado. De tal manera que poner límites es para estorbar el pecado de las personas, el pecado que ellos mismos cometen y también el pecado que cometen contra nosotros. Una persona abusadora está pecando contra Dios y contra Él, y además está pecando contra nosotros, y habría que estorbarle el pecado. Y una forma de estorbar el pecado con una persona abusadora es poner distancia. La palabra de Dios dice: todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero eso no se refiere al abuso, al abuso continuado, al pecado continuado, a los errores continuados. Esto lo que significa es el amor. Todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, cuando son faltas aisladas. Pero cuando ya es una conducta recurrente, el mismo Señor dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Y parte de la disciplina es alejarlo. Es permitir que se aleje para ver si rectifica en su comportamiento. Y lo vemos, y se arrepiente y vuelve en sí. Lo vemos en la parábola del hijo pródigo. El padre le dio la herencia al hijo. Obviamente sabía lo que había en el corazón del hijo, pero el hijo tenía una necedad en su corazón de quererse ir al mundo, de querer regresar o de querer ir a experimentar el mundo, y el padre lo dejó en su necedad, se apartó de él para esperar que llegara al arrepentimiento. Entonces lo mismo necesitamos hacer con las personas abusadoras. La persona abusadora no está amando. Cuando hay un comportamiento recurrente de pecado, llamémosle abuso, porque todo abuso es pecado. Cuando hay una relación recurrente de abuso, lo que procede es poner distancia. Hasta la ley lo dice, hasta la ley humana lo dice. Están las medidas de restricción, las medidas de protección para evitar que una persona abusadora se acerque a una persona que es abusada. Entonces, sigamos con el abuso, con el siguiente abuso. Ya vimos que el abuso verbal significa insultos, groserías y gritos continuados, no una situación eventual, sino algo que es continuado, repetitivo, a pesar de que confrontamos a las personas. Miren, para tener una relación con alguien, la palabra de Dios nos enseña que debe ser una relación de mutuo guardar el corazón. Por ejemplo, en la relación matrimonial, la palabra de Dios dice que el corazón del marido está confiado en el corazón, en la esposa, y que la esposa no le hace mal. Y esto también opera a la inversa, porque la palabra de Dios le dice a los hombres que traten a sus mujeres como vaso más frágil.
cuando no hay un tratamiento o una relación de cuidar al esposo, el corazón del esposo o el corazón de la esposa, sino que de hacerle daño a través del abuso, esa es una violación de la palabra de Dios, una violación clarísima de la palabra de Dios, y lo que procede en ese caso es poner los límites, y si esos límites siguen siendo transgredidos, que es una necedad, entonces hay que de alguna manera alejarse de esa persona. Y lo mismo es con los hijos, lo mismo es con los amigos, lo mismo es con los que, diciéndose hermanos, son abusadores continuamente y dañan nuestro corazón. Hay otro tipo de abuso, que es el abuso psicológico. El abuso psicológico tiene por objeto desvalorizar, menospreciar a la persona, y se hace a través de burlas, de críticas, de denigrarla, etc. El Salmo, por ejemplo, lo vemos en el Salmo 119, 22. Lo vamos a leer. Salmo 119, 22. La palabra de Dios nos dice: aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Es decir, necesitamos apartarnos del oprobio y el menosprecio, pidiéndole la dirección al Señor para lograrlo. También la palabra de Dios en Proverbios 11:12 nos habla al respecto. Proverbios 11:12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente o la persona prudente calla. Entonces, el que menosprecia, el que critica, el que constantemente está desvalorizándonos, es una persona que carece de entendimiento, y es muy difícil establecer una relación con una persona que carece de entendimiento. Con el prudente calla, evalúa, y el prudente abre su boca con sabiduría para corrección, pero no va a usar menosprecio, crítica, desvalorización, etcétera, para corregir un comportamiento equivocado de la otra persona. También encontramos el mismo mensaje en Proverbios 18:3. Dice: cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Entonces, ¿esto qué nos enseña? Que el que menosprecia y lo hace constantemente, es muy probable, puede ser si fuera un comportamiento de un cristiano carnal, sería algo eventual. Pero si es continuo, aunque esa persona diga que es creyente, la verdad es que, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, es impío. Y con el deshonrador, en lugar de edificar, exhortar y consolar, que es lo que debería hacer un creyente genuino, verdadero, por muy bebé que sea, digamos, en el Señor, esta persona, por el amor de Dios derramado en sus corazones, no va a deshonrar, ni va a afrentar, ni va a menospreciar a otra persona. El abuso, ya hablamos entonces de abuso verbal, abuso psicológico. Ahora hablemos del abuso emocional. El abusador emocional es una persona que hoy te trata bien porque quiere algo de ti, pero a la mañana siguiente te trata mal porque ya obtuvo lo que quiso y ya no le importas o ya no te necesita. Es la persona que nos dice que nos ama, pero sus hechos son contrarios a sus palabras, porque el que ama edifica, exhorta, consuela. El que no ama menosprecia, deshonra, insulta, denigra, etc. Y lo hace de una manera continuada. Recuérdese que he estado insistiendo
que abuso no es un pecado o una falta que alguien cometa eventualmente. Es algo continuado, algo constante, algo que llena una relación. Y entonces, en ese sentido, obviamente hay que mantener la distancia para guardar nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios dice: no pondré delante de mí ninguna cosa injusta. No estaré delante de una persona injusta constantemente. Puede ser que eventualmente está bien, pero no constantemente. Porque si esa persona lo hace constante, eso ya cae en el rango del abuso. Hay una persona que abusa emocionalmente es una persona que todo el tiempo va a tratar de manipular y controlar a través de sus palabras y actitudes. Cuando hace algo malo y constantemente lo va a hacer, entonces va a llegar: ay, no, perdóname, yo te amo, vuelve a supuestamente arreglar la relación para que a los 2 o 3 días vuelta la cabra al monte, como dice un dicho, un dicho aquí en Guatemala, o bien como dice la palabra: el perro vuelve a su vómito. Entonces vuelve a hacer lo mismo y lo hace repetitivamente, lo hace constantemente. ¿Cuál es el nivel o cuál podemos llamar un nivel de constancia? Una persona que lo hace todos los días, o que lo hace semanalmente, o que lo hace quincenalmente o mensualmente, o que lo hace de una manera repetitiva a lo largo del año. Si la persona, como dicen los patojos, pela cable una vez al año o 2 veces al año, bueno, son 2 veces al año contra 363 veces del año que no lo hace. Eso es manejable. Pero una persona que constantemente lo está haciendo, que ya es parte de su conducta, esa persona cae en abuso, y ese abuso no deberíamos tolerarlo. Hemos hablado entonces de abuso verbal, abuso verbal, que son insultos, groserías, griterías; el abuso psicológico, que son críticas, desvalorización, menosprecio, burlas, denigrar, etc. El abuso emocional, que es manipulación con palabras y emociones de la otra persona para hacer que esta persona haga lo que, o la otra persona haga lo que el manipulador y controlador quiere, y media vez lo logra, vuelta la cabra al monte, al menosprecio, a la indiferencia, etcétera, etcétera. El otro tipo de abuso, que es el abuso físico, que se refiere a golpes y a brusquedad. En una relación entre dos personas, de ninguna manera pueden estar presentes los golpes y o la brusquedad. Incluso en la disciplina hacia los hijos, la Biblia nos instruye de hacerlo con amor, con amonestación, para no provocarlos a ira, con entendimiento, y solo después de un proceso de instrucción, enseñanza, aprendizaje, capacitación, retroalimentación, etc. Y por razones de la necedad. La palabra de Dios dice que la vara es para la espalda del necio. Pero la aplicación de la vara, es decir, la aplicación de golpes, tiene 2 características. La primera es solo del padre o de los padres al hijo. Y la segunda no es con manos, sino con una vara. Pero cuando se trata de abuso físico, hay golpes, hay brusquedad física en el trato con la otra persona. No es por disciplina, es por ira, es por enojo. Y si hay golpes, hay que tener mucho cuidado, porque cuando hay golpes se puede poner o se está poniendo en peligro la vida de la persona que está siendo abusada físicamente. Y esa vida es valiosa y debe ser protegida. No solo está dañando el corazón,
está dañando y el espíritu está dañando el cuerpo. Y recordemos que tanto el espíritu como el alma como el cuerpo son templos del Espíritu Santo y de ninguna manera podríamos abusar de una persona y mucho menos abusar físicamente de ella. Finalmente, tenemos otro tipo de abuso, que es el abuso sexual, que eso trata de forzar, obligar a la otra persona y tener relaciones sexuales por egoísmo. Obviamente, entre dos personas que no tienen una relación matrimonial, esto puede ser muy frecuente y se entiende, pero la violación o el abuso sexual puede ocurrir incluso dentro del matrimonio, cuando uno de los dos está obligando, forzando, exigiendo egoístamente que la otra persona le satisfaga sus necesidades sexuales, o cuando uno de los dos es solo dedicado a su autosatisfacción y se olvida de la otra persona. Eso es egoísmo. Dentro de un matrimonio puede haber una violación, puede haber el forzar o el obligar a la pareja a tener relaciones sexuales cuando la otra persona no está ni anímicamente, ni físicamente, ni emocionalmente dispuesta a la relación sexual, porque seguramente hay maltrato, hay abuso de otro tipo que impide que la persona que está siendo forzada u obligada a tener relación sexual dentro de la pareja tenga esos deseos. Hay un libro muy interesante en cuanto a esto de la relación sexual en el matrimonio, que es en el amor, en la unión amorosa de dos personas. Y es que este libro tiene un título muy interesante, que es El amor comienza en la cocina. No es que realmente comience ahí, pero a lo que se refiere este autor es que la relación sexual en una pareja que conviven juntos comienza desde en la mañana. Para hacer una verdadera relación amorosa debe comenzar con la preparación, con palabras tiernas, con palabras amorosas entre la pareja. No puede ser que una persona abuse de otra durante todo el día y en la noche quiera tener relación sexual con ella. Eso es prácticamente, es natural que la persona abusada no quiera. Que la persona abusada tenga que ser forzada o obligada a tener relaciones sexuales. Ahí no es hacer el amor, eso es simplemente tener sexo. Ojo, la relación sexual verdaderamente es hacer el amor. Y hacer el amor significa que el amor debe estar de por medio. Y el amor no busca lo suyo. El amor se da, es darse a la otra persona. Y cuando la otra persona emocionalmente, físicamente o actitudinalmente no está lista, el verdadero amor lo va a aceptar. Y va a enfocarse en ayudar a la pareja a superar esas situaciones que emocionalmente o psicológicamente o mentalmente o físicamente estén impidiendo el que pueda disfrutar y desear la relación sexual. De lo contrario, cuando una relación sexual no tiene el amor de por medio, esa relación sexual es violación, es abuso, es egoísmo, y el egoísmo es abusador. La única relación sexual a los ojos de Dios aceptable es aquella relación que es por amor, porque hay un compromiso mutuo entre las dos personas involucradas de amarse a la manera como lo enseña la palabra de Dios. Cualquier
Cualquier relación que no sea bajo esas circunstancias es una relación de fornicación, de inmoralidad sexual, no es una relación de amor. Realmente la relación, deberíamos clasificar la relación física entre relación sexual y hacer el amor. La única aceptable a la luz de la palabra de Dios es cuando verdaderamente en la relación sexual se está expresando el amor que antes ha sido un amor emocional, un amor espiritual y que se concreta en el amor sexual, en el darse a la otra persona. Cuando en la relación sexual solo estoy buscando mi interés, eso es sexo y es abuso y es muchas veces forzar u obligar a la otra persona. Entonces, hemos visto con bases en la palabra de Dios lo que significa el abuso y las medidas que hay que tomar con el abuso, y es la distancia. Muchas veces va a ser la distancia física y otras veces va a ser distancia física, distancia emocional, distancia... bueno, es esos dos tipos, ¿verdad? Distancia emocional y, es decir, no tener comunión con esa persona, y distancia física, que es estar físicamente lo más alejado posible de esa persona. Mientras más lejos, mejor, sin dejar de amar a esa persona, bendiciéndola, orando por ella, perdonándola, llevándola delante del Señor para que esa persona sea convencida de su pecado, venga el arrepentimiento y haya una transformación en su carácter, en su corazón primero y en su carácter después. El hecho de mantener distancia con una persona no implica dejarla de amar. Es probable que cambie la forma de amar, pero siempre amando como amor al prójimo, como una manifestación de amor al prójimo. Es un hecho, y le voy a poner un ejemplo. Es un hecho evidente que algunas personas, incluidos creyentes, se divorcian. En primer lugar, es por la dureza del corazón, dice la palabra. Por la dureza del corazón de uno o de ambos. Puede ser solo uno, puede ser ambos. Si una persona tiene dureza del corazón y otra no, pues habrá que dar un tiempo prudencial, y si no, pues obviamente va a tener que darse el divorcio. Ahora, el hecho de que dos personas se divorcien no debería significar, lo único que debería significar es que ya no van a vivir en el amor de pareja. Pero bíblicamente hablando, deberían vivir en el amor al prójimo. Porque esa persona sigue siendo mi prójimo, aunque esté lejos, aunque haya un distanciamiento emocional del amor matrimonial, o un enfriamiento del amor matrimonial, esa persona sigue siendo mi prójimo, y la palabra de Dios me llama a amar al prójimo, y la palabra de Dios me llama a perdonar a esa persona. Por lo tanto, entre dos creyentes que se hubieran divorciado, como último recurso, debería existir siempre el respeto mutuo y el amor al prójimo. Eso de que a veces las parejas divorciadas andan hablando pestes del otro, y estoy hablando entre cristianos, entre el mundo es normal, pero entre cristianos, muchas veces las parejas que se divorcian hablan pestes el uno del otro. Eso es un grandioso pecado. Es un grandioso pecado. Primero, porque en un divorcio ambas partes tienen responsabilidad. Y segundo, porque si se dicen cristianos y el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones, y que por amor a estorbar el pecado del otro y a guardar mi corazón se tuvieron que distanciar en la relación amorosa, eso no implica que deje de ser el prójimo, y la palabra de Dios nos dice:
que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, número 1, y número 2, que oremos por ellos. Amar implica perdonar, implica orar, implica bendecir, no maldecir. Entonces no es aceptable que una o las dos partes siendo cristianos y habiéndose divorciado, ya el divorcio es algo bastante malo, pero peor aún es que una persona o las dos comiencen a hablar mal del otro. Eso evidencia, ojo, eso evidencia que el divorcio era necesario porque ambos o uno de ellos tenía dureza en el corazón y no estaba dispuesto a cambiar de actitud, no estaba dispuesto a guardar el corazón del otro, no estaba dispuesto a desarrollar una relación verdaderamente amorosa con la otra persona. Eso evidencia la dureza del corazón. Muy bien, finalmente quiero tratar otro tema relacionado con no permitir el abuso, y que es algo muy constante. A veces no hay gritos, a veces no hay menosprecio, a veces no hay abuso físico ni abuso sexual, pero hay manipulación y control. La manipulación y el control son brujería, son hechicería. ¿Por qué? Porque es influenciar a la otra persona para que haga lo que nosotros queremos. Eso es la brujería y eso es la hechicería, es manipular a otra persona para que haga lo que no quiere, sino lo que el hechicero o el brujo le está diciendo que debe hacer. Entonces, muchas veces nosotros podemos caer en la manipulación y en el control. ¿Qué es la manipulación? La manipulación es intervenir con medios hábiles y dispuesto a cualquier cosa, y a veces arteros o mañosos o astutos, en la decisión de otra persona, distorsionando la verdad o la justicia y para que la otra persona haga algo que me interesa a mí personal y egoístamente. Es decir, usar los medios que tengo a mi alcance o mis habilidades para influir mañosamente en la decisión de la otra persona para obtener un fin que yo quiero y que me beneficia personalmente a mí, no a la otra persona. Eso es manipulación, y la manipulación implica engaño. La manipulación implica, manipular los sentimientos y los pensamientos de la otra persona. Miren, las respuestas de otra persona hacia nosotros deben ser el resultado de la convicción de que es lo justo y lo correcto delante de Dios. Hay un libro que se llama Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, y un principio en ese libro es el de ganar, ganar. ¿Eso qué implica? Que ambas personas estén convencidas de la conveniencia mutua de tomar una decisión. Pero cuando yo estoy manipulando a otra persona para ganar yo y que esa persona pierda, en ese momento estoy pecando. Y la palabra de Dios dice que hagamos las cosas que nos lleven a la mutua edificación. No se trata de que uno gane o de otro pierda. Y eventualmente puede llegar a suceder o podría llegar a ser. No somos perfectos y eventualmente podría llegar a ser. Pero cuando eso se convierte en una actitud constante, entonces ahí estamos cayendo en la manipulación o estamos siendo manipulados. Y la manipulación generalmente va asociada al control. ¿Y qué es el control? El control es dominar, mandar, tener preponderancia sobre la otra persona y
para que esa persona haga lo que nosotros queremos. La manipulación y el control es un espíritu vienen de un espíritu diabólico y es un resultado de la necesidad de nuestro yo falso, del ego, de ser gratificado o autoexaltado o bueno, de obtener satisfacción personal, ya sea para un deseo de la carne, para un deseo de los ojos, para la vanagloria de la vida, cualquiera de esos. La autocomplacencia. Y lo auto es egoísta, autocomplacencia, autogratificación o autoexaltación es egoísta, y eso es lo que persigue la manipulación y el control, que constituye un abuso emocional o un abuso verbal cuando es reincidente, cuando es constante. Hay manipulación de muchas formas. Por ejemplo, hay manipulación de los hombres hacia las mujeres, en el sentido de cuando les dicen, por ejemplo, es que si me amas deberías hacer tal cosa por mí. Y lo hacen constantemente. Eso ya es manipulación y control. El amor no exige, el amor no demanda, el amor da, el amor siembra, y como resultado de la siembra va a cosechar. Pero cuando queremos cosechar sin sembrar, eso es manipulación y es querer controlar a la otra persona. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta enseñanza. Si bien es cierto, la palabra tóxico no existe en la Biblia para definir relaciones, sí existe una palabra similar, que es la necedad. Y contra la necedad está la sabiduría. Y la palabra de Dios nos llama a que en las relaciones con los necios mejor nos apartemos. Porque si permanecemos ahí, entonces el que también está entrando en una actitud de necedad somos nosotros. Y entonces, bueno, necio con necio van a tener problemas constantes, frecuentes. ¿Por qué? Porque la necedad es la repetición de comportamientos negativos que van en contra de la edificación, exhortación y consolación de nuestro verdadero yo, y constituye un producto del falso yo, que es el ego. Así que, mis amados hermanos, espero que este tema haya traído luz y bendición para el poder definir verdaderamente, ayudarnos a definir verdaderamente con qué personas necesitamos relacionarnos y podemos tener comunión, y con quienes los debemos amar, pero a la distancia, porque no van a traer ni edificación, ni exhortación, ni consolación a nuestras vidas, sino que van a traer mal a nuestro corazón y por lo tanto van a producir muerte en nuestras vidas. Muy bien, hemos llegado al final de esta enseñanza y, como les digo, espero que haya sido de bendición. Si ha sido de bendición para su vida, compártalo con sus contactos en las redes sociales para que también bendiga la vida de ellos, por un lado. Por el otro lado, le quiero recordar que todos los días a las 8 de la noche, normalmente, hoy fue una excepción, pero normalmente a las 8 de la noche tenemos una reunión por este medio para compartir la palabra de Dios y edificarnos, exhortarnos y consolarnos mutuamente. Así que le invitamos para el día de mañana a las 8 de la noche para seguir desarrollando otro tema más de amarnos a nosotros mismos. Mañana es el último tema de la serie y el próximo jueves entonces estaríamos iniciando una nueva serie. Por cierto, me interesaría conocer su opinión acerca de algunos temas que le interesaría, temas generales, no muy específicos, sino temas generales en los que le gustaría que compartiéramos de la palabra de Dios. Así que si usted puede hacernos un comentario en los comentarios de la transmisión sugiriéndonos temas, le agradecería muchísimo, sería de bendición. No, solo es una sugerencia, así que no le puedo garantizar que ese sería el tema que trataríamos en la siguiente serie,
pero nos daría alguna luz y alguna dirección que oraríamos al Espíritu Santo para que nos diga cuál es el tema o cuáles son los temas a tratar en las próximas reuniones. Por el otro lado, les recuerdo que no se salga todavía de la transmisión porque vamos a orar por usted y por los suyos, y solo quiero recordarle que tenemos a su disposición tenemos a su disposición dos recursos para su edificación también. Uno es nuestra página de internet, que es www.reyesysacerdotes.net, y que nuestra hermana Sonia nos va a poner el link un poquito más adelante. Y por el otro lado también tenemos el recurso de nuestro canal de YouTube, que está a nombre de @Gustavo Bianchi, donde están muchísimas enseñanzas en video, audio y bosquejos para también su edificación. Los dos recursos son de acceso gratuito, no tienen ningún costo. Lo único que le pediríamos es que en cuanto al canal de YouTube, si usted ingresa, que por favor nos ponga, marque la palabra suscribirse, para que nosotros podamos ir creciendo en suscriptores, y eso nos da algunos beneficios extras de YouTube, principalmente en lo que se refiere a la búsqueda de temas. Muy bien, hemos llegado, finalizamos los anuncios. Ahora vamos a terminar la transmisión orando. Le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, pidiéndote, Señor, que nos des sabiduría para la aplicación de esta palabra, Señor, y para discernir qué es verdaderamente abuso, para poner las medidas adecuadas de por medio, Señor, y qué son errores eventuales o pecados eventuales que puedan cometer contra nosotros, Señor, y que de esa forma podamos edificar a la persona que cometió ese error, y en el otro caso esperar, Señor, al arrepentimiento para la restauración de esa relación. Pero, Señor, que nunca falte en nosotros el amor al prójimo, que incluye estorbar el pecado en algunos casos, Señor, y que podamos perdonar, orar y bendecir a las personas que abusan o han abusado de nosotros en el pasado. Señor, gracias por tu palabra y por la dirección de tu Espíritu Santo, y te pedimos, Señor, que esta palabra sea una palabra que traiga consuelo también, Señor, a aquellos que han sufrido de abuso, Señor, y han tenido que tomar medidas radicales en cuanto a la separación del abusador, Padre. Y te pedimos también que tú restaures el corazón de estas personas para que puedan llevar su vida en ti en aumento como la luz de la aurora, Padre. Señor, que tu gracia, tu misericordia esté con ellos para perdonar a los abusadores, Señor, y sanar su corazón de todo abuso, Padre. Señor, en esta hora también entramos al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro para cada uno de nosotros y los nuestros, Señor, pidiéndote, Padre, que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno, sanando, restaurando, liberando y proveyendo toda necesidad. Padre, te pedimos especialmente por aquellos que puedan estar quebrantados. Señor, extiende sobre ellos tu manto de alegría y tu óleo de gozo, que traiga sanidad a toda herida en el corazón, Señor, que esté produciendo emociones, sentimientos y pensamientos negativos, Señor. Y como también te pedimos por aquellos, Señor, de los nuestros que todavía no te conocen, que tú los traigas al arrepentimiento y al conocimiento tuyo, Padre. Los que se hayan enfriado en su amor por ti, que tu Espíritu Santo los avive. Los que anden en el camino del Hijo Pródigo, que tu Espíritu Santo los convenza de pecado y vuelvan en sí, Señor. Y los que tengan su fe debilitándose, que tu Espíritu Santo los fortalezca y los reanime, Señor. Padre, también te pedimos para cada uno de nosotros que en esta noche nos des un descanso reparador en nuestras energías físicas, y que tu Espíritu Santo y tus ángeles ministren nuestro corazón y nuestro espíritu para fortalecerlo y
que esas semillas que tú has sembrado en nuestros corazones, semillas de eternidad, produzcan fruto y fruto abundante, se conviertan, Señor, en una forma de vida para nosotros, Señor, y traigan bendición. Primero que nada, gloria a tu nombre, bendición a otras personas y también bendición a nuestras vidas. Señor, te pedimos que tú nos llenes de tu gozo para que el día de mañana estemos plenos de él y podamos disfrutar del día que tú has hecho, para que nos gocemos y nos alegremos en ti y que sea un día fructífero en cuanto a resultados de nuestras tareas, Señor, y que todo sea para la gloria tuya y la bendición de tu nombre y bendición de quienes nos rodean y nuestra, Señor. Padre, te damos gracias por la respuesta a nuestras oraciones, porque hemos orado conforme a tu voluntad y sabemos que si oramos conforme a tu voluntad tendremos las peticiones que te hayamos hecho. Así que, Señor, te damos por anticipado gracias por esas respuestas, así como toda la gloria, la honra y la alabanza a ti, el único que la merece. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por sintonizarnos y esperamos que el día de mañana podamos reunirnos nuevamente, si Dios lo permite, y ser mutuamente edificados en nuestra santísima fe. Que tengan una linda noche, un abrazo para todos y que su día de mañana esté lleno de bendiciones.